Hola a todos, soy el narrador y hoy los guiaré en una historia misteriosa. Sé que ves este video para ayudarte a conciliar el sueño, así que antes de comenzar, dale me gusta al video y suscríbete al canal. ¿Desde dónde estás mirando y qué hora es ahora? Ahora, relaja tu cuerpo, acuéstate cómodamente y relájate. Nunca pensé que viviría en esa casa. La casa fue heredada de un tío lejano, cuyo rostro apenas podía recordar. Lo guardé solo porque no quería derribarlo. Al principio la casa parecía bastante normal. Un viejo edificio de 2 pisos con pintura descascarada y un porche chirriante que se balanceaba cada vez que soplaba el viento. Se encontraba al final de un camino desolado, rodeado de árboles estériles. No había nadie viviendo cerca, y la atmósfera siempre tenía una penumbra inexplicable. Las cosas empezaron a ponerse raras cuando decidí entrar en el sótano. Al principio, pensé que solo estaba siendo demasiado sensible, pero la sensación de inquietud se hizo más fuerte a medida que bajaba las escaleras en descomposición. Un olor a humedad golpeó mi nariz, y la oscuridad de abajo parecía más densa de lo que había imaginado. Traté de tranquilizarme, diciéndome a mí mismo que era solo mi imaginación, pero debería haber prestado atención a esos sentimientos de advertencia. Cuando accioné el interruptor de la luz, la única bombilla solo emitía una luz tenue y parpadeante, insuficiente para iluminar el sótano. Regresé a la cocina y agarré una linterna para iluminar mi camino. Cuando regresé a la puerta del sótano y la abrí ligeramente, un aire pesado y frío pasó por mi cara. El olor a humedad, el aroma de la madera vieja y algo más no identificable persistían en el aire, inquietándome. La escalera que bajaba no era larga, pero con cada paso, la oscuridad parecía hacerse más profunda. La linterna que tenía en la mano se tambaleaba porque estaba balanceando una caja de herramientas en la otra. Solo había planeado una inspección rápida y tal vez ordenar un poco, no quedarme por mucho tiempo. Cuando entré en el piso del sótano, el espacio se sentía estrecho y sofocante. Sillas rotas, armarios viejos y cajas desordenadas estaban esparcidas por todas partes, apiladas al azar o apoyadas en las paredes de piedra. Donde quiera que brillaba, la linterna estaba cubierta de polvo espeso y telarañas. El aire del sótano se sentía más cálido que el de arriba, pero estaba estancado, como si hubiera estado atrapado en este espacio durante décadas. Barrí el haz de luz de la linterna para tener una idea del espacio. Había sillas viejas de diferentes diseños, aparentemente de diferentes épocas. Vi un armario antiguo con un frente de cristal roto, cajas de herramientas oxidadas y varios baúles grandes cerrados con llaves sentados en silencio en un rincón. Parecía como si mi tío hubiera convertido este sótano en un vertedero de todo lo innecesario, un cementerio de pertenencias viejas. Cuando me volví para revisar la puerta detrás de mí, la luz del pasillo de arriba todavía se filtraba, proporcionando un pequeño consuelo en medio de la penumbra. Pero por alguna razón, no podía quitarme la sensación de inquietud, como si algo me estuviera observando. Traté de decirme a mí mismo que era solo un sótano viejo y desordenado, sin nada que temer. Sin embargo, mis hombros seguían tensos y la creciente ansiedad me carcomía. Moví algunas sillas rotas a un lado para despejar el camino, pero cada vez que lo hacía, el polvo volaba por el aire, lo que me hacía toser incontrolablemente. Rápidamente me di cuenta de que los rincones oscuros del sótano parecían anormalmente oscuros en comparación con el haz de luz de la linterna. La luz no podía penetrar las sombras que se aferraban a las esquinas del techo. No tenía sentido. Traté de convencerme de que era solo un truco de la luz causado por el ángulo de la linterna, pero la sensación de ser observado no desapareció. Cada vez que me daba la vuelta, sentía que me había perdido algo. Las sombras parecían moverse lentamente, justo fuera de mi línea de visión, pero cuando apunté la linterna directamente hacia ellos, no había nada, solo paredes húmedas y desnudas. Salí del sótano a toda prisa, sintiendo como si algo me estuviera persiguiendo. Dejé la caja de herramientas en la esquina, prometiéndome a mí mismo que volvería más tarde con una mejor preparación. Mientras subía las escaleras chirriantes, podía sentir que mis manos temblaban mientras giraba el pomo de la puerta. Esa noche, el sueño no fue fácil. Cada momento que había pasado en el sótano se repetía en mi mente. Las sombras, el aire opresivo y la implacable sensación de ser observado. Alrededor de las 3 a.m., de repente me desperté con ruidos débiles desde abajo.
Sonaba como si algo fuera arrastrado por el suelo o rozando una pared. Traté de tranquilizarme diciéndome que era solo el viento o los crujidos y gemidos habituales de una casa vieja, pero mi corazón seguía latiendo con fuerza e incluso con los ojos cerrados, mi mente no podía encontrar la paz. A la mañana siguiente, decidí regresar al sótano para una inspección más cercana. Quería saber si había animales anidando allí o si había una fuga en una tubería, pero tan pronto como bajé, inmediatamente noté huellas extrañas en la espesa capa de polvo. No eran míos. Las pisadas eran un poco más pequeñas que mis zapatos y el dibujo de la banda de rodadura era completamente diferente. Revisé los zapatos que llevaba puestos para asegurarme. No coincidían. Las huellas conducían a un rincón de la habitación, donde un viejo armario de madera estaba pegado a la pared de piedra. El gabinete parecía pesado y parecía haber estado en el mismo lugar durante años, pero las huellas se detuvieron justo delante de él. No había indicios de que alguien hubiera abandonado el sótano. Una oleada de náuseas me golpeó y retrocedí unos pasos. Me dije a mí mismo que volvería con herramientas para investigar más a fondo. Pero en ese momento solo quería salir del sótano. De pie en el pasillo, traté de convencerme de que había una explicación lógica para todo. Pero el polvo estaba fresco y esas huellas no podían haber aparecido por casualidad. Traté de ocuparme de otras tareas durante el día, pero la sensación inquietante no me abandonaba. Limpié la cocina, aspiré la sala de estar e intenté preparar un dormitorio temporal, pero mis pensamientos seguían dando vueltas hacia las huellas en el sótano. Esa tarde, sentí una extraña corriente de aire pasar por el pasillo cerca de la puerta del sótano. Era extraño porque todas las ventanas del piso de arriba estaban bien cerradas. Revisé el burlete alrededor de la puerta trasera para ver si había algún hueco, pero estaba completamente intacto. Sin embargo, seguía sintiendo cambios sutiles en el aire, como una brisa tenue que pasa a intervalos irregulares. Cuando cayó la noche, cerré todas las puertas de la casa, revisando 2 veces la puerta de la cocina para asegurarme de que el cerrojo estuviera seguro. Apagué todas las luces, excepto una pequeña lámpara en la sala de estar, y me senté en el sofá, tratando de distraerme viendo la televisión. Pero la casa estaba demasiado silenciosa y el silencio se volvió inquietante. Finalmente, apagué la televisión y me fui a la cama, sintiéndome inquieto. Alrededor de las 2 a.m., me desperté abruptamente con el sonido de un leve crujido. Sonaban como pasos en las tablas de madera del piso de abajo. Mi corazón se aceleró mientras me sentaba escuchando en la oscuridad. No podía precisar exactamente de dónde provenía el sonido. Salí en silencio al pasillo y miré las escaleras. La sala de estar estaba completamente a oscuras, pero algo se sentía mal. Parecía haber una forma tenue en la oscuridad. Cuando parpadeé, la forma había desaparecido. Contuve la respiración durante unos segundos, esperando a ver si volvía a aparecer, pero nada se movió. Me dije a mí mismo que probablemente solo estaba medio dormido e imaginando cosas. De repente, el televisor de la sala de estar se encendió, con estática a todo volumen. El ruido y la luz repentinos me sobresaltaron tanto que casi me caigo por las escaleras. Se me secó la boca, me apresuré a bajar, con el corazón latiendo en el pecho. El televisor mostraba estática, como si no pudiera captar una señal. Agarré el control remoto de la mesa de café y lo apagué. Me temblaron las manos cuando volví a colocar el mando a distancia. Me di la vuelta y accioné el interruptor de la luz de la sala de estar. La luz inundó la habitación, pero no había nadie. Me quedé quieto un rato, tratando de escuchar. El silencio era sofocante, haciendo aún más perceptible el leve zumbido en mis oídos. Finalmente apagué las luces y volví a la cama, con el estómago retorciéndose de inquietud. A la mañana siguiente, cuando entré en la cocina para preparar el café, noté que la puerta de la cocina estaba ligeramente entreabierta. Un rayo de luz matutina brillaba a través de la rendija. Estaba seguro de que había cerrado la puerta con llave. Siempre lo revisaba antes de acostarme. Cuando miré más de cerca, vi que el cerrojo todavía estaba en la posición de bloqueo, pero la puerta estaba abierta por unos centímetros. Esto no tenía sentido. Me temblaron las manos mientras cerraba la puerta y lo probé varias veces. Funcionó perfectamente bien. No podía entender lo que estaba pasando, pero traté de calmarme razonando que el viejo marco de la puerta podría estar deformado. Sin embargo, esta explicación no me hizo sentir mejor.
Más tarde esa tarde decidí regresar al sótano. Esta vez traje una palanca y una linterna con pilas nuevas. Quería mover el gran armario de madera para ver qué había detrás. Quería resolver el misterio de las huellas de una vez por todas. El sótano todavía apestaba a madera húmeda y aire viciado. Luché por navegar a través del desorden de muebles viejos y polvorientos, hasta que finalmente llegué al gabinete de madera. Coloqué la palanca por debajo del borde inferior y traté de separarla de la pared. Pero el armario era sorprendentemente pesado, como si algo lo mantuviera firmemente en su sitio por detrás. Lo intenté de nuevo, usando más fuerza, y el gabinete se movió ligeramente antes de volver a su posición, casi pellizcándome los dedos. De repente me golpeó la idea. ¿Qué pasaría si hubiera una mano al otro lado, empujando hacia atrás? La idea hizo que mi corazón se acelerara. Tiré de la palanca y me quedé quieto, sin saber qué hacer a continuación. Di un paso atrás, respirando con dificultad. El aire en el sótano se sentía espeso y el sudor goteaba por mis sienes. No podía seguir. Solté la palanca y salí corriendo. Esa noche traté de dormir con todas las luces encendidas en mi habitación, pero no ayudó. Alrededor de la medianoche, escuché un sonido distintivo desde el pasillo del piso de arriba. Estaba en el segundo piso, y lo único que estaba encima de mí era el espacio del ático, que nunca había explorado. Me incorporé bruscamente, escuchando atentamente. Otro ruido resonó, como si algo pesado cayera sobre el suelo de madera. Se me secó la boca. Rápidamente me puse los pantalones, agarré mi teléfono y salí al pasillo. Cuando encendí la luz del techo, parpadeó antes de estabilizarse. El corazón me latía en el pecho como si estuviera a punto de estallar. Lentamente caminé hacia la escalera del ático, que estaba unida al techo en el pasillo. Lo bajé y subí unos escalones, iluminando la linterna de mi teléfono hacia el ático. El ático estaba solo parcialmente terminado, con aislamiento suelto y algunas cajas viejas. No había nadie allí. Todo parecía normal, nada parecía perturbado. El aire olía a rancio y el polvo flotaba en el haz de luz de mi linterna. Me quedé allí un momento, confundido y asustado. Luego volví a bajar y cerré la puerta del ático. Cuando me volví hacia mi dormitorio, vi una silueta oscura al final del pasillo. La silueta apareció por menos de un segundo, pero era alta y distinta. Se me puso la piel de gallina y sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. Cuando parpadeé, la sombra se había ido. Caminé hasta el final del pasillo, encendiendo todas las luces a medida que avanzaba. Allí no había nada. Mi cuerpo temblaba incontrolablemente. Regresé a mi dormitorio, cerré la puerta con llave y me senté en la cama. En ese momento, me dije a mí mismo que no podía ignorar esto por más tiempo. Algo extraño estaba sucediendo en esta casa, y no era mi imaginación. Permanecí despierto hasta el amanecer, sintiendo que cada minuto se convertía en una eternidad. A la mañana siguiente, decidí documentarlo todo. Anoté cada evento que había ocurrido, junto con los momentos específicos. Tomé fotos de las huellas en el sótano y grabé cualquier ruido extraño usando la aplicación de notas de voz de mi teléfono. La tensión en mi pecho seguía siendo implacable, pero quería pruebas en caso de que necesitara mostrárselas a alguien. Durante todo el día, deambulé por la casa, revisando las cerraduras y saltando a cada crujido de las tablas de madera del suelo. Esa noche, me senté en el sofá de la sala de estar, con las luces encendidas y la televisión encendida para proporcionar ruido de fondo. Planeaba quedarme allí toda la noche si era necesario. Mientras me sentaba, la luz del pasillo comenzó a parpadear. Me levanté para comprobarlo y, justo cuando me acercaba, la luz se estabilizó de nuevo. Supuse que era una bombilla suelta, pero entonces la luz de la cocina se apagó por sí sola. Me apresuré a entrar en la cocina, buscando a tientas el interruptor de la luz. Todavía estaba en la posición de encendido, pero la luz no se encendía. De repente, la luz de la cocina volvió a la vida. Mi piel estaba húmeda por el sudor frío y tragué saliva. Mirando a mi alrededor, vi que la puerta de la cocina todavía estaba cerrada y cerrada con llave, pero la manija de la puerta se movió ligeramente, como si alguien acabara de intentar abrirla desde el exterior. Corrí y abrí la puerta de golpe, con la esperanza de ver a alguien, pero no había nadie. El patio estaba completamente oscuro y los árboles permanecían inmóviles. No había viento. Cerré la puerta de golpe y la volví a cerrar. A medianoche, la casa estaba en silencio. Apagué el televisor, fui al baño y me salpiqué la cara con agua fría.
Cuando me miré en el espejo, vi a mi reflejo mirándome hacia atrás, exhausto. Se habían formado círculos oscuros debajo de mis ojos y mi piel se veía pálida y sin vida. Me sequé la cara y apagué la luz del baño. Al salir, alcancé una tenue sombra en el espejo del pasillo. Parecía una figura de pie detrás de mí, mirando fijamente. Sentí que mi cuerpo se congelaba, mi garganta se apretaba. Cuando me di la vuelta rápidamente, no había nadie allí. Me quedé de pie en el pasillo principal, con una linterna en la mano, cuyo tenue haz de luz iluminaba el marco de madera expuesto de la vieja mansión. Mi respiración llegó en ráfagas cortas porque algo se sentía mal. Había estado trabajando en este lugar durante una semana, con la intención de convertirlo en un hogar cómodo para mis años de jubilación. Se suponía que iba a ser un proyecto de renovación sencillo, derribar algunas paredes, mejorar los cimientos e instalar accesorios modernos. Pero desde la primera noche que entré, escuché una voz susurrar mi nombre en la oscuridad. Me dije a mí mismo que era solo el viento, pero en el fondo no lo creía del todo. La mansión aún no tenía electricidad y yo no había instalado un generador, pero todas las noches un débil eco metálico llamaba mi nombre. Hablaba lentamente, estirando las sílabas como si estuviera tratando de tocarme a través de los pasillos. No soy una persona supersticiosa, pero cada vez que escuchaba esa voz, se me apretaba el estómago. Había trabajado como arquitecto durante más de 40 años y había visto muchos edificios extraños, pero este lugar superó todas mis experiencias. Los suelos gemían y las paredes emitían gemidos peculiares cada vez que el viento las presionaba. La primera vez que escuché el susurro, me quedé absolutamente quieto bajo el débil resplandor de mi linterna. Traté de escuchar los sonidos normales, el viento afuera, tal vez un trozo de metal suelto o algún material sobrante de la demolición. Pero no había nada. La voz volvió a llamarme por mi nombre, esta vez tan suavemente que casi desapareció en la oscuridad. Un escalofrío me recorrió la espalda. Traté de ignorarlo y volví al trabajo. El segundo día comencé a derribar algunas paredes interiores para abrir el espacio. El yeso viejo se desmoronó bajo mi martillo. Los tacos de madera podridos se rompieron y agrietaron mientras los sacaba con una palanca. La voz pareció resonar detrás de las paredes. Seguí el sonido y me adentré más en la casa. El haz de luz de mi linterna vacilaba frente a mí mientras caminaba y el suelo de madera crujía bajo mis pies, blando en algunos lugares como si fuera a ceder. Finalmente llegué a una puerta que no había abierto antes. El pomo de la puerta estaba helado, como si lo hubieran sumergido en agua helada. Lo abrí para revelar un pequeño trastero vacío con solo unos pocos estantes polvorientos. La linterna barrió las paredes, dejando al descubierto más grietas. El olor a óxido y moho llenó mi nariz. Me quedé allí en silencio, escuchando, pero la voz había desaparecido. Todo lo que podía oír era mi propia respiración y el leve crujido de la madera vieja bajo mis pies. Me quedé allí por un momento, esperando que algo sucediera, pero nada sucedió. Regresé a la cuna y traté de dormir, pero mi sueño era inquieto y fragmentado. Cada vez que empezaba a quedarme dormido, oía débiles chasquidos y el sonido de algo que se movía en el pasillo. A la mañana siguiente, me desperté sintiéndome exhausta e inquieta. Seguí trabajando, arrancando más del yeso viejo. Encontré conductos metálicos que no llevaban a ninguna parte, algunos con cables oxidados. Los examiné cuidadosamente, con la esperanza de encontrar una explicación a los susurros. Tal vez era una resonancia extraña en las tuberías, pero nada tenía sentido. Los cables estaban muertos, sin señales de cortocircuitos, ni nada que pudiera producir sonidos similares a los de una voz. Utilicé un mazo para derribar parte de una pared cerca de la entrada principal. El polvo y los escombros llenaban el aire, obligándome a cubrirme la boca. Cuando el polvo se asentó, noté un espacio inusual detrás de las vigas de madera. Era un espacio estrecho, casi como un túnel que discurría entre las paredes. Alumbré con mi linterna el espacio, iluminando un pasillo estrecho, lleno de telarañas y aislamiento en descomposición. El olor rancio y rancio flotaba hacia afuera, haciendo que mis ojos lagrimearan y mi pecho se contrajera. Pensé en meterme dentro, pero el pasaje no parecía seguro. Las viejas vigas podrían colapsar si me moviera demasiado. Sin embargo, algo me obligó a explorar, como una picazón en el fondo de mi mente. Dejé el mazo y cogí una palanca más pequeña.
Con cuidado, ensanché la abertura y cada movimiento provocaba que cayeran más polvo y escombros. Mi corazón latía con fuerza mientras apartaba los tablones de madera podridos y finalmente me arrastré hacia el pasadizo oculto. El espacio era sofocante, con las vigas a ambos lados apretándome fuertemente. Sentí viejas telarañas rozándome la cara y los brazos, y el haz de luz de la linterna vaciló sobre las toscas tablas de madera. Avancé sobre los codos, centímetro a centímetro. El suelo estaba húmedo y mis rodillas se hundían ligeramente en una capa de material descompuesto. El aire era helado, como si hubiera entrado en un congelador. Entonces, volví a oír el sonido metálico del raspado, seguido del susurro esta vez. Estaba más cerca que nunca, llamándome por mi nombre. Mientras estaba demoliendo una pared, sentí una corriente de aire frío que entraba por las grietas del yeso. Hacía mucho más frío de lo que esperaba. Me detuve un momento, presionando mi mejilla contra el viejo papel tapiz para investigar. Una extraña frialdad se filtró por detrás de la pared, como si una corriente de aire fluyera a través de las grietas. Olía rancio y mohoso, con un toque de acidez y algo metálico. Pensé que podría haber un viejo conducto de ventilación o tuberías escondidas detrás de la pared. Entonces volví a oír el susurro, esta vez procedente de detrás del yeso. Me llamó por mi nombre, todavía en ese tono bajo y resonante, como el metal raspando contra el metal. Volví a tropezar, casi perdiendo el equilibrio. Mi linterna se deslizó de mi mano y su haz parpadeó a través del suelo por un breve momento. En ese instante, me di cuenta de que estaba sudando. Mi camisa se pegaba a mi espalda y mi garganta se sentía apretada. Pero me obligué a mantener la calma, diciéndome a mí mismo que tenía un trabajo que terminar. Ignoré la voz y seguí derribando el muro. Al caer la noche, había despejado una amplia zona cerca de la escalera. Los escombros estaban esparcidos a mi alrededor. Recogí las piezas más grandes y las apilé en un rincón, con la intención de sacarlas a la mañana siguiente. Cada vez que me agachaba para recoger un trozo de yeso roto, contenía la respiración, temeroso de que algo pudiera saltar de la oscuridad. Mi linterna comenzó a parpadear, así que reemplacé las baterías. Incluso con el haz de luz fijo de nuevo, el pasillo todavía se sentía demasiado oscuro y las sombras parecían más pesadas de lo habitual. A las 8 p.m. decidí dar por terminado el día. Tenía una pequeña cuna plegable instalada en lo que solía ser el comedor. La casa estaba vacía de muebles, así que coloqué el catre cerca de la vieja chimenea. La chimenea no funcionaba bien, dejando la habitación con olor a humedad y humedad. Me senté allí, bajo el tenue resplandor de una linterna, revisando el progreso que había logrado. El espacio se sentía más abierto, pero los pisos y las paredes estaban plagados de grietas que necesitaban atención. Comencé a enumerar mentalmente las reparaciones cuando escuché un chasquido, como el golpeteo del metal contra la piedra. Apagué la linterna y traté de escuchar con más atención. Al principio, todo estaba en silencio. Entonces, la voz volvió a sonar. Susurró mi nombre lenta y firmemente, como si supiera exactamente dónde estaba. Se me erizó el vello de los brazos y apreté los puños para que no temblaran. Volví a encender la linterna, salí del catre y caminé hacia el pasillo. Me moví en silencio, escuchando atentamente, con el corazón latiendo en mi pecho. Se me secó la boca y el corazón me latió tan fuerte que sentí que el pecho me iba a estallar. Sin embargo, seguí adelante, atraído por una curiosidad irresistible. Llegué a una sección más ancha del pasillo, donde casi podía arrodillarme. Hice una pausa para recuperar el aliento, tosiendo, mientras el polvo se arremolinaba en el haz de la linterna. Delante de mí, vi un pequeño agujero en la pared, del tamaño de un plato, que conducía a otro espacio oscuro. Dirigí mi linterna hacia el agujero, pero solo pude distinguir más tablas de madera viejas y escombros. Sin embargo, sentí una corriente de aire más fuerte, como si algo estuviera respirando al otro lado de la pared. Cuando me acerqué al agujero, volví a oír el susurro. Estaba tan cerca que me produjo un escalofrío. Retrocedí bruscamente, golpeándome la cabeza con fuerza contra una viga del techo. El dolor me atravesó el cráneo y la linterna se me escapó de la mano. Por un breve momento, todo se oscureció. Sentí que mi respiración se aceleraba, el pánico se apoderó de mí. Busqué a tientas la linterna en la oscuridad y cuando finalmente la volví a encender, me di cuenta de que mis manos temblaban incontrolablemente. No pude soportarlo más.
Todos los instintos me gritaban que me fuera de inmediato. Salí del pasillo retrocediendo, raspando los codos contra las toscas tablas. Cuando salí al pasillo me senté allí jadeando, mi camisa empapada en sudor, pero el aire helado aún hacía que mi piel se sintiera adormecida. Esa noche me senté en el catre plegable del comedor, con la linterna proyectando un tenue resplandor a mi alrededor, agarrando la palanca con fuerza. Cada pequeño ruido en la casa me hacía saltar. Alrededor de la medianoche el susurro regresó, esta vez más alto y claro. Me quedé paralizado, sentado en el borde del catre, con la linterna apuntando hacia el oscuro pasillo. Después de aproximadamente un minuto, la voz se silenció, pero mis nervios estaban completamente desgastados. A la mañana siguiente, traté de concentrarme en mis tareas diarias, reparar las tablas de madera del piso y clavar las vigas colapsadas. Pero el aire frío dentro de la casa y los sonidos lejanos e inexplicables me impedían concentrarme. Al mediodía salí a respirar un poco de aire fresco. La cálida luz del sol en mi piel contrastaba con la atmósfera fría y opresiva dentro de la mansión. Pero incluso entonces no podía deshacerme de la inquietud. Volví a entrar, incapaz de resistir la tentación de volver a revisar el pasadizo oculto. Subí al segundo piso y usé una palanca para abrir una sección de la pared cerca de la escalera. Detrás de él descubrí otro pasadizo, conectado con el de abajo. Apunté mi linterna hacia adentro y me incliné. Un olor fétido, como una mezcla de metal y descomposición húmeda, me golpeó fuerte. No podía ir más allá. El miedo era demasiado abrumador. Retrocedí y sellé el pasaje con tablones, martillándolos cuidadosamente en su lugar. Cada golpe del martillo resonaba por toda la casa. Esperaba, de alguna manera, que esto evitaría que lo que estuviera dentro se acercara más. Me mudé a un nuevo apartamento, con la esperanza de empezar de nuevo. El alquiler era barato, el barrio decente y por fin tenía un espacio al que llamar mío. Pero el edificio era viejo, con paredes de pasillo que exudaban un olor a humedad, como el aire que había estado atrapado durante demasiado tiempo. En mi primer día, noté el papel tapiz descascarado cerca de la escalera, pero no le di mucha importancia. El propietario me aseguró que el apartamento estaba bien y le creí. Durante mi primer paseo por el pasillo, noté una fila de viejas pinturas de paisajes. Cada pintura parecía representar un campo desolado, árboles, colinas y caminos brumosos. Estaban montados en gruesos marcos de madera marrón, como si hubieran sido sacados directamente de un museo. La tenue iluminación del pasillo dificultaba ver los detalles con claridad, pero me gustó la atmósfera que creaban las pinturas. A la mañana siguiente, mientras caminaba de nuevo, noté que las pinturas tenían un tono grisáceo apagado, como si los colores se hubieran desvanecido. La hierba de un cuadro parecía apagado, y el cielo de otro se había vuelto de un blanco pálido en lugar de azul. Un ligero escalofrío recorrió mi columna vertebral al pasar. Pensé que tal vez el aire acondicionado estaba demasiado frío o había una corriente de aire en alguna parte. En mi primera noche en el apartamento, me desperté alrededor de las 2 a.m. con un leve chasquido proveniente del pasillo. Sonaba como si alguien girara suavemente el pomo de una puerta. Me puse los pantalones, abrí con cautela la puerta de entrada y me asomé al pasillo. El espacio estaba oscuro, con la luz del techo parpadeando débilmente. No vi a nadie, así que salí unos pasos. Mis ojos se posaron en las pinturas. Sus cuerpos se veían ligeramente torcidos, como si alguien los hubiera tocado. Un cuadro en particular me llamó la atención, el que estaba más cerca de mi puerta. Representaba un camino estrecho flanqueado por árboles sin hojas. En el fondo lejano y borroso, había una tenue silueta de una persona vestida de negro. No recordaba haber notado esa cifra antes. Aunque me pareció extraño, lo atribuí a estar medio dormido y a que mi mente llenaba detalles que no estaban allí. Al día siguiente, pasé un tiempo observando las pinturas más de cerca antes de ir a trabajar. Cada vez notaba pequeños cambios. Los detalles parecían menos nítidos. La luz de una pintura parecía atenuarse, y la figura de la pintura de la carretera parecía más distinta, como si se estuviera acercando al primer plano. Traté de descartar mi inquietud, diciéndome a mí mismo que era solo la iluminación, pero en el fondo sentía que algo andaba mal. En las noches que siguieron, comencé a escuchar pasos débiles en el pasillo. No duraron mucho, solo breves sonidos, seguidos de silencio. Una vez, alrededor de las 3 a.m., escuché un suspiro justo afuera de mi puerta.
Encendí la luz del pasillo y miré hacia afuera. Todo estaba en silencio. Las pinturas estaban allí, inmóviles. Cuando miré la pintura de la carretera, me di cuenta de que la figura en la pintura se había hecho más grande. Ahora estaba más cerca del primer plano. Se me apretó el pecho y me costaba respirar. La figura ahora estaba de pie junto a un gran árbol. Su rostro era indistinto, pero me di cuenta de que era un hombre con un traje negro, de pie rígido como una estatua. Cada vez que pasaba por delante del cuadro, sentía una ola de miedo. No me atrevía a parpadear, temeroso de que si lo hacía, la figura volviera a moverse. Decidí sentarme en el pasillo un rato para ver si algo cambiaba en tiempo real. Saqué una pequeña silla y me senté frente a la fila de cuadros, fingiendo mirar mi teléfono. El pasillo estaba en silencio, excepto por el débil zumbido de la luz fluorescente en lo alto. Echaba un vistazo a los marcos de vez en cuando. Unos 15 minutos después, me di cuenta de que el brazo de la figura había cambiado de posición. Estaba ligeramente levantado, tal vez una pulgada, pero fue suficiente para que me diera cuenta. El corazón me latía en el pecho. Me levanté rápidamente, regresé a mi apartamento y cerré la puerta con llave. Traté de calmarme, pero el sudor comenzó a gotear en mi frente. Esa noche apenas pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos me imaginaba a la figura saliendo del cuadro. Tuve un sueño, o tal vez fue solo una alucinación, en el que escuché el marco crujir como si la madera se estuviera retorciendo. Cuando me desperté, sentí una corriente de aire frío dentro del apartamento. Inmediatamente fui a revisar el pasillo. La figura de la pintura se había acercado ahora al centro de la escena, mucho más cerca que antes. La pintura en sí parecía aún más descolorida. El cielo casi se había vuelto gris. La carretera parecía agrietada y los bordes del marco se estaban descascarando. Pensé en irme. La constante sensación de inquietud me hacía sentir incómodo en mi propio apartamento. Odiaba la sensación de pavor cada vez que caminaba por el pasillo, pero acababa de firmar el contrato de arrendamiento y no tenía el dinero para romperlo. También me preocupaba que tal vez estuviera perdiendo la cabeza. Para probarlo, tomé algunas fotos con mi teléfono y las comparé todos los días. Pero cuando miré las fotos, la pintura no mostraba cambios. En las fotos, la figura permaneció en el mismo lugar que la primera vez que la vi. No había signos claros de los cambios que había visto con mis propios ojos. Esto me hizo pensar que tal vez estaba alucinando. Después de una semana, comenzaron a aparecer sonidos extraños. A veces, escuché un débil golpeteo en la pared cerca de la fila de pinturas. Otras veces se oía un suave susurro, como una suave brisa que pasa por el pasillo. Lo peor era la sensación de ser observado. Cada vez que caminaba hacia la puerta de mi apartamento, sentía como si algo estuviera parado detrás de mí. Cuando me di la vuelta rápidamente, todo lo que vi fue la fila de pinturas. Se lo conté a un compañero de trabajo. Él solo se rió y dijo que probablemente estaba estresado por vivir en un lugar nuevo. Me sugirió que colgara un cuadro diferente sobre el extraño. Seguí su consejo. Tomé una impresión de un paisaje urbano y la colgué. Permaneció allí durante unas horas, pero más tarde esa noche escuché un fuerte golpe. Cuando salí al pasillo, el cuadro que había colgado estaba en el suelo. El gancho todavía estaba firmemente sujeto a la pared, pero la vieja pintura volvió a quedar expuesta. No se alteró nada más, pero se me revolvió el estómago. Volví a colgar el cuadro y lo aseguré con cinta adhesiva. Por la mañana estaba de vuelta en el suelo. La figura de la pintura estaba ahora cerca del borde del marco. Aunque la cara seguía borrosa, pude distinguir que era un hombre con el pelo corto, la cara demacrada y una ligera inclinación de la cabeza como si mirara directamente hacia afuera. Me sentía tembloroso cada vez que pasaba por delante de la fila de cuadros. Empecé a entrar y salir apresuradamente de mi apartamento, no queriendo quedarme en el pasillo más de lo necesario. Una noche, después de llegar tarde del trabajo, escuché un leve sonido de raspado en el pasillo. Sonaba como si algo pesado fuera arrastrado por el suelo. Apreté mi oreja contra la puerta, mi corazón latía con fuerza. Entonces escuché un golpe profundo que resonó en el pasillo. Abrí lentamente la puerta y me asomé al exterior. Los bordes del marco de la pintura parecían agrietados y el vidrio que cubría otra pintura estaba empañado. El pasillo olía levemente a humedad, como a madera mojada. No había nadie allí, pero un frío escalofriante me recorrió la piel.
Volví a mi apartamento, cerré la puerta con llave y giré las dos cerraduras con fuerza. Me temblaban las manos al hacerlo. A la mañana siguiente, mi curiosidad superó mi miedo. Decidí inspeccionar la pintura de cerca. Con una linterna en la mano, salí al pasillo. La tenue iluminación no era suficiente y quería ver cada detalle. Iluminé el cuadro con la linterna. El fondo casi había desaparecido, como la estática en una pantalla de televisión rota. El hombre del traje negro estaba ahora justo delante, apretando el cristal. Parecía como si estuviera apoyado en la superficie. Sus ojos eran dos pequeños puntos oscuros. Pude distinguir débilmente la forma de sus manos cerca de los bordes del marco. Mi corazón se aceleró, mi respiración se aceleró y mis palmas estaban resbaladizas de sudor. Me acerqué más, casi apretando mi cara contra el cristal. Los detalles eran tan extraños, como si estuviera esperando algo. Esa noche, coloqué una silla contra la puerta y me quedé despierto toda la noche. Pensé que si salía del cuadro, podría oír algo. Alrededor de las 2 a.m., escuché un leve clic, seguido por el crujido de la madera, como si algo pesado la estuviera presionando. Me temblaban las manos y el sonido de los latidos de mi corazón retumbaba en mis oídos tan fuerte que me costaba oír algo más a mi alrededor. Me obligué a ponerme de pie y acercarme a la puerta. Escuché atentamente y escuché un leve ruido de deslizamiento, como si alguien se moviera por el suelo del pasillo. Agarré el pomo de la puerta con fuerza, con la palma de la mano empapada de sudor. Mi mente se debatía entre abrir la puerta y el miedo de que él pudiera estar allí mismo, esperando. Mi pecho se sentía constreñido y mi respiración llegaba en jadeos superficiales. Me quedé congelado, escuchando durante unos 10 minutos. Entonces escuché un ligero golpeteo que gradualmente se alejó de la puerta y finalmente se detuvo. Cuando llegó la mañana, decidí que tenía que revisar el pasillo. Abrí la puerta, preparándome para lo peor. Las pinturas estaban todas torcidas. El del hombre del traje negro estaba ahora completamente vacío, dejando solo un fondo tenue y borroso con algunas manchas oscuras. Mis piernas se sentían débiles. Miré hacia el pasillo y vi unas huellas tenues en la alfombra que iban desde el cuadro hacia las escaleras. Las huellas tenían forma de zapatos de vestir y parecían húmedas, como si alguien acabara de caminar a través de charcos. Los seguí unos pasos, pero las huellas desaparecieron abruptamente. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral y mi estómago se tensó. Regresé a mi apartamento y cerré la puerta firmemente detrás de mí. Mi cuerpo se sentía rígido, mi respiración era corta y pesada, y mi boca estaba seca. Mi corazón latía sin descanso. Comencé a juntar mis pertenencias metiendo todo apresuradamente en bolsas. Quería irme, pero la idea de que pudiera seguirme me llenó de pánico. Caminé de un lado a otro, revisando las ventanas y los rincones de mi habitación. Allí no había nada. Alrededor del mediodía, escuché un suave golpe en la puerta. Era un vecino del otro lado del pasillo. Parecía preocupada y me preguntó si había oído algo extraño la noche anterior. Dijo que había escuchado pasos pesados cerca de su puerta. Asentí con la cabeza y dije que también había oído ruidos, pero no entré en detalles. Mencionó que se quedaría en la casa de una amiga por unos días, lo que solo reforzó mi decisión de irme. Antes de irme, revisé el pasillo por última vez. Los marcos estaban todos vacíos y solo quedaban superficies pálidas y en blanco. El vidrio estaba empañado, con algunas grietas en algunos lugares. El aire se sentía frío, como si hubiera una corriente de aire, aunque no hubiera ventanas abiertas. Alquilé esta cabaña porque quería un lugar tranquilo, un escritorio resistente para escribir mis memorias. Desde el exterior, el lugar parecía perfectamente normal. La cabaña se asentaba en una pequeña parcela de tierra rodeada de algunos árboles. La pintura de las paredes se estaba descascarando y parecía que el techo necesitaría reparaciones pronto. Me di cuenta de un viejo columpio del porche que crujía cuando lo empujaba suavemente con el pie. Con un juego de llaves en la mano y una maleta llena de cuadernos, bolígrafos y una computadora portátil, estaba lista para este periodo de aislamiento. Pero tan pronto como entré, noté un leve olor a humedad en el aire. Dejé la puerta abierta un rato para que entrara aire fresco. La cabaña tenía un piso principal con una sala de estar, una cocina en la parte trasera y un pequeño baño cerca de las escaleras. Las escaleras conducían al segundo piso, que albergaba un dormitorio individual.
El polvo cubría las esquinas de las habitaciones y los muebles parecían viejos y desgastados. Cada paso que daba sobre el suelo de madera crujía, pero pensé que era normal para una vieja cabaña en el bosque. Durante el día no entraba mucha luz por las pequeñas ventanas. Encendí todas las lámparas, pero la luz solo creaba una atmósfera tenue y sombría. Aún así, estaba decidido a empezar mi trabajo. Coloqué mi maleta junto a la cama del piso de arriba. La cama tenía una colcha azul descolorida y dos almohadas planas. La puerta del armario estaba entreabierta, dejando al descubierto algunas perchas oxidadas en su interior. Noté marcas de arañazos en la superficie de la cómoda, como si algo pesado hubiera sido arrastrado por ella. Pero no le presté mucha atención, solo quería ponerme a trabajar. Encontré un escritorio de madera en la esquina de la sala de estar. Era sencillo, con algunos cajones que estaban atascados. Después de un poco de esfuerzo, logré abrir uno y encontré una vela a medio quemar. Los otros cajones estaban vacíos, excepto por algunos bolígrafos secos. Pasé el primer día limpiando. Limpié los pisos, fregué las superficies y traté de hacer que el espacio se sintiera algo cómodo. Esa noche calenté una lata de sopa en la vieja estufa. La estufa hacía chasquidos cada vez que giraba las perillas, pero finalmente la llama se encendió. Comí en silencio en la pequeña mesa de la cocina. Las ramas del exterior golpeaban ligeramente las ventanas mientras soplaba el viento. La casa se sentía un poco fría, así que me puse un suéter. Al caer la noche, me sentí cansado por el viaje y la limpieza. Revisé la puerta principal, la cerré bien cerrada y subí las escaleras. Cada paso de la escalera crujía más fuerte que de costumbre, tal vez porque la casa estaba muy silenciosa. En la parte superior de las escaleras sentí una corriente de aire inusual en el pasillo. Dejé una pequeña lámpara de noche encendida. Tirando de la colcha hasta mis hombros, traté de relajarme y pensar en la escritura que planeaba hacer por la mañana. Pero antes de quedarme dormido, escuché un sonido. Era un leve crujido en las escaleras, como si el peso se moviera a cada paso. Contuve la respiración. Esta cabaña era vieja. Tal vez la madera se estaba asentando, pero entonces el sonido volvió a llegar, firme y deliberado, como pasos. Mi corazón comenzó a acelerarse. Me senté en la cama, esforzándome por escuchar. Tal vez un animal se había metido, o tal vez solo estaba imaginando cosas. Pero el sonido continuaba, cada crujido como si alguien estuviera subiendo las escaleras. Me levanté de la cama y caminé hacia la puerta. Revisé la cerradura, asegurándome de que estaba segura. Luego, apreté mi oreja contra la puerta. Los latidos de mi corazón eran tan fuertes que apenas podía escuchar nada más. Podía sentir el pulso en mi cuello mientras me apoyaba en la puerta. Un leve sonido de arrastre vino de abajo. No era fuerte, pero era constante. Entonces noté una luz tenue que brillaba a través del hueco debajo de la puerta. La luz se movía de un lado a otro, como si alguien estuviera caminando con una linterna débil. Me quedé paralizada. Mi pecho se apretó como si me lo estuvieran apretando. Sabía que no había nadie más aquí. No había visto ningún coche ni señales de vecinos. Me quedé allí, apretado contra la puerta, esperando al menos un minuto. La luz continuó moviéndose. El sonido de arrastre se acercó cada vez más y luego se retiró. Me temblaban las manos, pero me obligué a guardar silencio. No quería delatar mi presencia. Después de un tiempo, el sonido se detuvo y la luz desapareció. Permanecí congelada, con el sudor en la frente a pesar del frío de la habitación. Finalmente, me arrastré cautelosamente a la cama, sentado en la oscuridad, demasiado asustado para apagar la lámpara o cerrar los ojos. No sabía cuándo me había quedado dormido, pero cuando me desperté, la luz del sol entraba por la ventana polvorienta. Mi cuello estaba rígido y mi estómago se sentía anudado. Inmediatamente revisé el pasillo. Estaba vacía y la puerta seguía bien cerrada. Bajé las escaleras, con las manos y las piernas ligeramente temblorosas. Todo parecía normal, excepto por una silla de la cocina que había sido arrancada. Recordé claramente haber empujado todas las sillas en su lugar la noche anterior, pero esta estaba un poco desalineada. Preparé un poco de café y traté de calmarme. Me convencí de que tal vez lo había imaginado o que la luz había sido algún efecto de un viejo cableado. Esa mañana me senté a escribir. Empecé a anotar recuerdos de mi infancia, pero cada vez que el suelo crujía, saltaba en mi asiento. Mis ojos seguían saltando hacia la escalera. Al mediodía, sentí la necesidad de salir a tomar aire fresco.
El aire era frío y los árboles que rodeaban la cabaña parecían medio muertos. No vi ninguna otra casa cerca y la carretera estaba desierta. Caminando hacia la parte trasera de la cabaña, noté una pequeña pila de leña apilada contra la pared. Pensé en encender un fuego en la chimenea de la sala de estar, pero vacilé, preocupado de que pudiera crear más ruidos extraños. Pasé el día tratando de encontrar explicaciones racionales para lo que había sucedido la noche anterior. Tal vez había un animal en el sótano de la cabaña, o el viento había hecho que la luz se moviera, pero nada de esto fue del todo convincente. La segunda noche, cené en la sala de estar a la luz de la chimenea. El olor a madera quemada era reconfortante y me ayudó a sentirme con los pies en la tierra. Antes de subir las escaleras, revisé todas las puertas y ventanas de la cabina. Incluso abrí el armario de los abrigos y eché un vistazo detrás de las cajas. Nada parecía fuera de lugar. En el dormitorio, cerré la puerta con llave y dejé la lámpara encendida. Me senté en la cama con mi computadora portátil, tratando de distraerme leyendo correos electrónicos. Alrededor de la medianoche, escuché el primer crujido de pasos. El sonido familiar llegó lenta y deliberadamente. Paso, pausa, paso, pausa. Mi corazón se aceleró y mis manos se pusieron húmedas. El sonido continuó hasta que se detuvo en lo alto de la escalera. Luego vino el ruido de arrastre. Era suave y firme, como si la tela se arrastrara por el suelo de madera. Apreté mi oído contra la puerta. Mi corazón latía tan fuerte en mis oídos que era difícil escuchar algo más. El tenue resplandor reapareció bajo la rendija de la puerta, balanceándose de un lado a otro como si alguien estuviera saliendo. Me temblaban las piernas y me apretaba la manija de la puerta hasta que me dolía. El sonido de arrastre tenía un ritmo extraño, como si la tela se arrastrara por el suelo. Quería abrir la puerta y ver qué estaba pasando, pero el miedo me mantuvo congelada en su lugar. Mi pecho se sentía constreñido y mi respiración se volvió superficial y desigual. La luz se acercó. Di un paso atrás, casi tropezando porque mis piernas se sentían inestables. El suelo de madera se sentía helado contra mis pies. Me quedé mirando esa luz tenue, sintiendo como si el tiempo se extendiera para siempre, aunque probablemente solo fueran unos minutos. Luego, la luz se desvaneció y el sonido de arrastre se desvaneció gradualmente. Permanecí despierto toda la noche, sentado en una silla frente a la puerta, esperando cualquier otro sonido. Por la mañana, estaba completamente exhausto. Revisé todo en la cabina. No faltaba nada y no había señales de que alguien hubiera entrado. Todo parecía absurdo. Decidí llamar al dueño de la cabaña, pero todo lo que recibí fue un correo de voz. Dejé un breve mensaje mencionando los ruidos extraños que había estado escuchando por la noche y preguntando si había algún programa de mantenimiento que debiera conocer. Traté de concentrarme en mi escritura, pero mi mente no podía dejar de reproducir los sonidos. Una parte de mí quería irse de este lugar, pero otra parte estaba obstinadamente decidida a averiguar qué estaba sucediendo realmente. Ubicada entre las colinas de Hollywood, la antigua casa de Hedy Lamarr ha sido objeto de innumerables historias misteriosas y rumoreadas desde su muerte en 2000. Famosa no solo por sus innovadoras contribuciones en el campo de la ciencia, sino también por sus carismáticos papeles en la pantalla. La imagen de Lamarr parece seguir viva en la casa, insuflando en este lugar una energía extraña que es difícil de explicar. La casa de estilo moderno de mediados del siglo XIX irradia una belleza elegante, al igual que la propia Lamarr. Sin embargo, ni los visitantes ni los nuevos propietarios pudieron explicar los extraños fenómenos que ocurrieron aquí. Una pareja que compró una casa en 2003 contó una experiencia increíble desde la primera noche. Aunque la esposa es escéptica y piensa que es solo estrés, el esposo, que es muy sensible a lo sobrenatural, insiste en que escuchó una melodía vaga por la noche. Al principio, pensaron que eran solo sonidos naturales de las colinas circundantes, pero luego, la melodía se volvió clara y familiar. Era una pista clásica, a la vez inquietante y hermosa, recordó el esposo en una entrevista. Más tarde, me di cuenta de que era música de una de sus películas. Los fenómenos se volvieron cada vez más extraños. El parpadeo repentino de las luces, los objetos que se movían en la noche, y a veces el olor del perfume característico de Lamarr, una fragancia dulce mezclada con ámbar que impregnaba el espacio más allá de toda explicación.
La experiencia más aterradora tiene lugar durante una fiesta cuando un invitado explora la biblioteca de la casa y ve a una mujer con un vestido brillante de pie junto a la ventana. Pensó que se trataba de otro visitante hasta que la figura desapareció. Esa mujer tenía una gran belleza, cabello negro y ojos agudos, muy parecidos a Hedy Lamarr. En 2010, un investigador paranormal fue invitado y grabó sonidos EVP, voces claras y susurrantes europeas. Las grabaciones fueron analizadas por expertos en audio, pero no hubo conclusiones definitivas, aunque muchos oyentes se sintieron incómodos. Un vecino dijo que a menudo veía figuras moviéndose a través de las ventanas por la noche, a pesar de que la casa había estado abandonada durante mucho tiempo. Era como si estuviera contemplando algo, dijo. Es como si estuviera trabajando. Hay muchas teorías sobre por qué el espíritu de Lamarr todavía persiste en la casa. Algunos dicen que está obsesionada con sus creaciones, incluida la tecnología de salto de frecuencia que diseñó. Otros atribuyen su presencia a la soledad que soportó al final de su vida. Hoy en día, la casa sigue ocupada, aunque el propietario actual rara vez comparte experiencias extrañas. Remodelaron algunas partes de la casa, pero mantuvieron intacta la oficina de Lamarr como homenaje. Parece que han experimentado suficientes misterios como para no perturbar lo que queda. Los turistas que pasan por allí a menudo dejan flores junto a la puerta como signo de recuerdo de la misteriosa estrella. Algunos afirman que han escuchado risas ligeras o música clásica resonando en el aire, como un recordatorio espeluznante de la brillante belleza de Hedy Lamarr. La familia Richards, los actuales propietarios de la casa, rara vez mencionan cosas extrañas en su hogar, pero ocasionalmente se revelan pequeños detalles accidentalmente. Su hija adolescente, Lily, le dijo una vez a una compañera de clase que a menudo escuchaba el clic de las máquinas de escribir por la noche, a pesar de que los Richards no tenían ninguna máquina de escribir. Una noche, Lily decidió averiguarlo. Trajo una linterna y un teléfono para grabar, y siguió el débil sonido hasta la oficina de su madre. La habitación estaba a oscuras y el aire estaba lleno de corrientes eléctricas invisibles. Cuando entró, el sonido se detuvo de inmediato. Lily escudriñó las linternas alrededor de la habitación y notó una delgada capa de polvo en la mesa que había sido removida, como si alguien acabara de pasar, pero no había huellas. Una semana más tarde, la señora Richards descubrió un pequeño cofre encerrado en el ático. Es viejo y no muestra signos de identificación. La madera se ha deformado con el tiempo. Curiosamente, lo bajó a la casa y su marido, David, intentó abrir el cofre con un destornillador, pero no lo consiguió. Esa noche dejaron el cofre en la mesa del comedor y planearon llamar a un experto en antigüedades para que los ayudara. Pero a la mañana siguiente, el cofre había desaparecido. Nadie en la familia admitió haberlo movido, y la búsqueda en toda la casa no arrojó resultados. Por extraño que parezca, todavía había un leve rastro del cofre sobre la mesa, como si hubiera estado allí durante décadas. Los Richards estaban confundidos, pero decidieron no pensar mucho en lo inexplicable. El cofre no volvió a aparecer hasta unos meses después de que Lily se topara con una vieja foto de la casa. La fotografía en blanco y negro, tomada en 1947, muestra una fiesta que tiene lugar en el comedor, la misma habitación. En la foto se puede ver el cofre en la esquina de la mesa. Cuando Lily les mostró la foto a sus padres, la señora Richards se puso pálida y exclamó: «De ninguna manera acabo de ver ese cofre ayer. ¿Cómo pudo haber estado aquí desde los años 40? Lo que es aún más extraño es que cuando Lily se acerca a la foto, se da cuenta de que hay una mujer parada en la puerta del comedor. La mujer tenía el cabello negro, observando en silencio la fiesta. Su expresión era confusa y casi nadie la notó. Lily la reconoció de inmediato. Era Hedy Lamarr. Esa noche, la familia de Richards decidió ponerse en contacto con un conocido investigador paranormal, Daniel Clark. Junto con su equipo, llevó una cámara infrarroja, un medidor de campos electromagnéticos y una grabadora de voz. A medida que comienzan a configurar el dispositivo, Clark le pregunta a la familia sobre sus experiencias. Cuando la Shira Richards mencionó el cofre que faltaba, Clark estaba intrigado.
Esta no es la primera vez que escucho que un objeto así desaparece. Mientras el equipo de Clark revisaba hace muchos años de la cámara, un vecino también entraron en pánico cuando descubrieron que aparecía una sombra sombría en situaciones extrañas. De pie junto a la Definitivamente, esta casa era casi transparente, pero su belleza temporal era inconfundible. Clark detuvo el video y miró a su familia. Creo que estamos lidiando con algo más que solo un alma, dijo Clark en voz baja, sintiendo una extraña energía que envolvía la casa. ¿Qué está tratando de comunicarnos?, susurró Lily. En ese momento el candelabro de la habitación parpadeó repentinamente, sumiendo toda la casa en la oscuridad durante unos segundos. Cuando volvió la luz, el cofre se cerró, pero la cerradura desapareció por completo, sin dejar rastro. El equipo de Clark decidió usar la noche para seguir observando los extraños fenómenos. Al caer la noche, la casa pareció sumirse en un tenso silencio. Sin embargo, alrededor de las 3 a.m., Clark se despertó con un sonido extraño, un golpeteo constante como el de un dedo golpeando un vaso. Siguió el sonido hasta su despacho, donde Lily estaba de pie junto a la ventana, con el rostro pálido. ¿Qué haces aquí?, preguntó Clark. Lily no respondió. Se acercó y miró en la dirección de sus ojos. Bajo la luz de la luna, una mujer con un vestido largo permanecía de pie en silencio, de espaldas a la casa. Parecía estar mirando algo que estaba fuera de su vista. Su figura es vaga, tanto real como fantasmal. Clark levantó la cámara, pero tan pronto como presionó el obturador, la mujer inclinó ligeramente la cabeza, como si sintiera su observación. Aunque no podía ver su rostro con claridad, Clark sintió una presencia intensa, como si estuviera observando cada momento. Un sentimiento de tristeza y una vaga advertencia. Cuando los primeros rayos del amanecer brillaron sobre la cima de la colina, la mujer desapareció en la oscuridad, dejando a Clark y Lily quietos, mirando el jardín vacío. No dijeron nada, pero la pregunta flotaba en el aire. ¿Los estaba protegiendo o impidiéndoles algo más peligroso? Al día siguiente, el grupo revisó los videos grabados durante la noche. La mayor parte del metraje es borroso, con solo siluetas, sonidos suaves y ecos extraños que ahora suenan extrañamente familiares. Sin embargo, un video grabado en la oficina dejó a todos asombrados. La cámara se dejaba cerca del escritorio, donde normalmente se emitía el sonido de una máquina de escribir. A las 3:12 a.m., la pantalla parpadeó, iluminando la habitación vacía a la tenue luz de la luna. En un solo momento apareció la figura de una mujer, sentada frente al escritorio. Sus manos se movían rápidamente, como si estuviera escribiendo en una máquina de escribir invisible. Aunque su rostro estaba oscurecido, la figura no podía confundirse. Era Hedy Lamarr. Cuando Clark detuvo el video, Lily se inclinó, frunciendo el ceño. «Espera», dijo ella, señalando la pantalla. «Mira su mano». Cuando se acercan, se dan cuenta de lo que Lily nota. Sus dedos no solo flotan sobre la mesa, sino que como si estuvieran controlando una máquina de escribir tenue y semitransparente que parpadea como una sombra entre dos mundos. Luego desapareció con la figura de la mujer. «¿Qué está tratando de escribir?», susurró Clark, con la voz tan débil como si no se atreviera a decirlo. Nadie tiene una respuesta, pero el peso de la pregunta pesa sobre ellos. Esa tarde, Clark se puso en contacto con la Dra. Evelyn Foster, una historiadora que estudió la vida y obra de Lamarr. Cuando la señora Foster llegó, trajo consigo un tesoro de documentos, incluidas cartas, patentes y el diario de Hedy. Cuando extendió los documentos sobre la mesa, su rostro se puso serio. «Estos dibujos», Foster señaló los papeles en el baúl, «no se trata solo de diseñar para la tecnología de salto de frecuencia. Hay algo más, una cosa muy avanzada». La señora Richards parece el anteproyecto rudimentario de codificación cuántica. ¿Cómo pudo haber sido en aquellos días?, Foster vaciló. «No, teniendo en cuenta la tecnología de la época. Pero si a alguien se le ocurre, entonces fue ella. El problema es por qué lo ocultó y por qué apareció ahora». Antes de que todos pudieran razonar más, el sonido de la máquina de escribir volvió a sonar. Esta vez más alto, más claro, viniendo de la oficina, apresurado y urgente. Todo el grupo vaciló, caminando ansiosamente hacia el sonido. Cuando entraron en la habitación estaba vacía, dejando solo rastros tenues de las llaves que se golpeaban en la mesa, como si una fuerza invisible estuviera actuando. Foster, más valiente que la mayoría, dio un paso adelante y puso la mano sobre la máquina de escribir invisible. Se apresuró a retirar la mano, sus dedos enrojecidos como si acabara de tocar algo caliente. «¿Qué pasa?», preguntó Clark.
corriendo a su lado. Está tratando de comunicarnos algo, dijo Foster, con voz temblorosa. No es solo su trabajo, hay algo oculto aquí, algo que no quieres que nadie encuentre. Esa noche Lily tuvo un sueño muy vívido, o al menos pensó que era uno. Estaba de pie en el jardín, con la luz de la luna extendiendo sus sombras sobre el césped. Hedy estaba allí, su rostro finalmente revelado. Su belleza era inquietante, su expresión era a la vez desesperada y decidida. «Que no se contagien», dijo Hedy con la voz resonando en el viento. «Van a destruir todo». Lily se despertó sobresaltada, con el corazón latiendo con fuerza. Cuando miró la mesita de noche se quedó estupefacta. El cofre yacía allí, abierto de nuevo. En el interior solo hay una cosa, una llave pequeña y sofisticada. El mango es como una intrincada red de engranajes. No se atrevió a tocarlo. A la mañana siguiente, el cofre y la llave han desaparecido, pero el sueño de Lily todavía está en duda, junto con una advertencia. ¿Quiénes son? ¿Y qué es lo que Hedy quiere advertir sobre todo? Los Richards comenzaron a darse cuenta de que la casa no solo escondía el fantasma de una estrella de Hollywood, era una puerta de entrada a un secreto más grande y oscuro de lo que podrían haber imaginado. Clark, decidido a descubrir la verdad, dijo: «Tenemos que seguir investigando. No se trata solo de un fantasma. Se trata de descubrir lo que sacrificó para proteger, pero si nos está advirtiendo, tenemos que tener mucho cuidado». Cuando estaban a punto de continuar su búsqueda, sonó un golpe en la puerta. De pie afuera había un anciano con un traje limpio, sosteniendo el maletín del hombre. Su actitud seguía siendo tranquila, pero sus ojos eran agudos. «Creo que acabas de encontrar algo que no es tuyo», dijo, en voz baja y lenta. «¿Puedo entrar?». Su llegada hizo que el aire se volviera pesado, como si el entorno se volviera denso. Clark dio un paso adelante, con todos sus sentidos en alerta. «¿Quién eres?», preguntó, con voz tranquila pero llena de dudas. El hombre sonrió, su mirada aún no se apartaba de Clark. «Soy Thomas Rook, un tipo que ha estado buscando algo durante mucho tiempo. Represento a una organización que tiene interés en algún avance tecnológico en particular». Un escalofrío se elevó en el regazo de Clark y sintió que la conversación estaba tomando un giro peligroso. «¿Qué tiene que ver eso con H. Lamar?», preguntó, con voz firme pero algo escéptica. La sonrisa de Rook desapareció gradualmente. Su mirada se volvió hacia la casa. «No es solo una actriz, no es solo una inventora. Lamar está a punto de descubrir algo que puede cambiar el mundo, algo que puede controlar todos los medios de comunicación. Pero no es solo el trabajo de la frecuencia de baile, también esconde otro secreto. Algo está oculto». Clark miró a la familia de Richards y luego a Rook de nuevo. «Así que viniste aquí a buscarlo». Rook asintió lentamente, su expresión se volvió más seria. «He encontrado parte del rompecabezas, pero no entiendo completamente lo que realmente significa. No solo ocultó esa clave de la tecnología, sino que la ocultó a los demás». Lily, que había estado en silencio por un rato, habló, su voz perdida. «¿Quiénes son?». Rook sonrió, pero no había calidez en esa sonrisa. «Ellos son los que han estado buscando esto durante años. Siguieron a Lamar mucho antes de su muerte. Tienen espías vigilando esta casa, esperando una oportunidad para ver lo que creen que es suyo». Antes de que nadie pudiera reaccionar, Rook dio un paso adelante y extendió su mano. La clave, todos con enlaces. Lamar sabía que si ella moría sin revelar esto, sería enterrada, pero no deja que caiga en manos del destino. Dejó las piezas atrás porque creía que habría alguien lo suficientemente valiente como para terminarlo. Clark dio un paso adelante, bloqueando el camino. «¿Y qué pasa si no te lo damos?». La mirada de Rook se volvió fría y su actitud se volvió amenazante. «Si es así, no podrás salir de esta casa con vida». La tensión invadía la habitación. Lily miró hacia la escalera, donde el extraño murmullo volvió a sonar, esta vez aún más fuerte, como si se tratara de una advertencia. Sin decir una palabra, Rook abrió el maletín, revelando un sofisticado dispositivo. «Esto es un escáner. Desbloqueará la última pieza del rompecabezas. El legado de Lamar está escondido en esta casa, pero no de una manera que se pueda ver. Lo escondió en las paredes». El corazón de Clark dio un vuelco, miró a la familia Richards. No tenían más remedio que cooperar, al menos por ahora. «¿Qué vas a hacer cuando lo consigas?». Rook los miró con ojos fríos. «Eso no es asunto tuyo. Es importante que entregues las llaves».
Lily sintió una extraña atracción por el dispositivo, como si tuviera una fuerza invisible que la acercara. Miró a sus padres, luego se volvió para mirar a Clark. Tal vez deberíamos escucharlo. Clark negó con la cabeza, todavía sin entender. ¿Por qué dices eso? Lily no respondió de inmediato, sino que se metió la mano en el bolsillo y sacó la llave que había aparecido de repente la noche anterior. Se siente más pesado, los engranajes giran suavemente como si hubiera vida. Se acercó a Rook, con la llave vibrando en su mano. Creo que sé lo que H quiere que hagamos, susurró. Sin decir una palabra más, le entregó la llave a Rook. Tan pronto como se le entregó la llave a Rook, la atmósfera en la habitación pareció detenerse. El murmullo resonó cada vez más fuerte, como si Lamar estuviera observando desde un lugar lejano. La expresión de Rook cambió de confiada a algo oscuro y hambriento. Insertó la llave en el compartimento secreto debajo del suelo. Tan pronto como la llave hizo clic, se escuchó un fuerte ruido. Toda la casa tembló. Las paredes se hicieron añicos y el piso comenzó a cambiar como si la casa estuviera cobrando vida. Se abrió un compartimento secreto, revelando una antigua caja de metal, con intrincados caracteres en la superficie. La caja brilla débilmente y su energía es como si se pudiera sentir. Los ojos de Rook se iluminaron triunfalmente cuando estaba a punto de tocar la caja, pero justo antes de que su mano tocara, el murmullo alcanzó un nivel estridente. La casa comenzó a temblar violentamente. Lily, con el rostro pálido, dio un paso atrás. No creo que esto sea lo que ella quiere. Conoce el poder en esa caja. Es demasiado peligroso. Rook se dio la vuelta. Su mirada se volvió fría. No sabes lo que acabas de lanzar. De repente, la temperatura en la habitación bajó bruscamente y la oscuridad en las esquinas de la habitación comenzó a retorcerse y transformarse. Junto a la ventana apareció una figura tenue y tenuemente brillante, la imagen inconfundible de H. Miró directamente a Rook. Su expresión era una mezcla de asertividad y tristeza. No deberías estar aquí, susurró, su voz resonando por toda la habitación. Rook permaneció inmóvil. Por un breve momento, parecía vacilante, como si se debatiera entre el deseo de poseer la caja y el poder abrumador de la presencia de Lamar. Pero entonces, en un último movimiento, corrió hacia el área. Tan pronto como su mano tocó el metal, la casa tembló violentamente. Las paredes se agrietaron, el suelo se desgarró y la luz de la caja se encendió de repente, tragándose todo. Antes de que todo se oscureciera, Lily escuchó la voz de H por última vez. Protégelo si puedes. Y entonces, todo quedó en silencio. Cuando la casa volvió a estar en silencio, las familias Richards y Clark seguían de pie en medio de los escombros. La habitación estaba vacía, la caja, las llaves y la torre habían desaparecido, dejando solo un rastro tenue, como una advertencia grabada en las paredes. Como si la casa se lo hubiera llevado todo, el legado de Hedy Lamar quedó sellado una vez más. Pero ¿cuánto durará esto? ¿Y qué pasará con aquellos que se atrevan a buscar la verdad? La respuesta sigue siendo un misterio que nadie puede olvidar. Cuando me desperté, la luz del sol ya brillaba a través de la ventana. Estaba acostada en el suelo de la sala, con todo el cuerpo dolorido por la caída. La casa estaba extrañamente silenciosa. El aire parecía más pesado que de costumbre. Me incorporé lentamente, con la mente dando vueltas. ¿Qué es todo lo que acabas de pasar? ¿Un sueño? ¿Una alucinación? Registré la casa, pero no encontré ninguna señal de que hubiera alguien allí. Ni huellas mojadas, ni heladas, nada. Las tazas de café seguían sobre la mesa, y todo lo demás estaba igual que lo había dejado antes de irme. Pero la sensación de que no estaba sola todavía me perseguía. Esa tarde hice las maletas y salí de casa. Ya no me importa mi trabajo ni la posibilidad de perderlo. Solo necesito estar en otro lugar, en cualquier lugar. Llamé a mi amiga Elena, que vivía en un apartamento cercano. Me recibió con los brazos abiertos, sin hacer ninguna pregunta. Esa noche, mientras estaba acostado en la habitación de invitados de la casa de Elena, me sentí un poco aliviado. Esa casa se quedó atrás, junto con lo que me había obsesionado. Pero incluso ahora, mientras escribo esta historia, no puedo dejar de preguntarme, ¿es realmente Michael? Si era él, ¿qué quería? ¿Por qué regresó? Y lo más aterrador, ¿volverá de nuevo? No estoy seguro de querer saber la respuesta. 31 de diciembre de 2019, último día del año.
Para la mayoría de las personas es un momento de celebración, fiesta y promesas de año nuevo. Pero para mí fue un día más, un doloroso recordatorio de lo que había perdido. Mi esposo Michael murió el año anterior en una tormenta de nieve. El implacable viento frío me lo arrebató y desde entonces viví solo en una casita tranquila en el rincón más lejano de Canadá. Solía pasar el invierno con mis padres en Skagway, Alaska. Es la tradición de mi familia. Viven en una casa vieja y cálida, rodeada de densos bosques, que es el lugar perfecto para escapar de la dureza de la vida. Pero anoche, una tormenta de nieve azotó mi área, dejándome atrapado adentro. El viento silbaba a través de la ventana y gritaba como una bestia salvaje al aire libre. Me senté en mi habitación del primer piso, bebiendo mi té y tratando de no dejar que la soledad me tragara, como la espesa nieve que hay ahí fuera. A medianoche, un sonido extraño resonó en medio del caos de la tormenta, el crepitar de las puertas. Contuve la respiración, una sensación de pánico surgió en mi corazón. Estoy seguro de que cerré todas las puertas. Acercándome a la puerta del dormitorio, escuché a través del viento aullante. El sonido no se repetía, pero mi imaginación se aceleraba. Me quedé despierto toda la noche, con los oídos atentos a todos los crujidos y gemidos de la casa. A la mañana siguiente, cuando finalmente bajé las escaleras, descubrí que la puerta principal todavía estaba cerrada con llave como la había dejado. Me reí, diciéndome a mí mismo que era solo el sonido del viento. Supongo que estoy imaginando demasiado, murmuré. Cuando la tormenta amainó, me apresuré a empacar mis cosas, deseando salir de la casa por un tiempo. Revisé cuidadosamente la cerradura de la puerta y luego comencé el largo viaje a la casa de mis padres. El viaje transcurrió sin problemas hasta que llegué a Skagway al final de la noche. El camino que conducía a la casa de mis padres terminaba en el borde del bosque, desde donde tenía que caminar a través de un pequeño camino cubierto de nieve, serpenteando entre los árboles altísimos. Normalmente, esta sección de la carretera era muy tranquila, pero esa noche la atmósfera se sentía más extraña, más pesada. Mientras caminaba penosamente por la nieve, arrastrando la maleta detrás de mí, de repente vi una figura frente a mí. Un hombre con una sudadera con capucha estaba de pie entre los árboles, mirándome. Su rostro estaba oscurecido por la oscuridad de la capucha, pero su postura era tensa, deliberada. Me quedé estupefacto, con el corazón latiendo con fuerza. «Hola», grité en voz alta, con la voz temblorosa. Él no respondió, solo se quedó allí y observó. Había algo extrañamente familiar en él, pero no pude reconocerlo. Después de un rato, le dio la espalda y se adentró en el bosque, desapareciendo de la vista. Regresé apresuradamente a la casa de mis padres, con la mente dando vueltas con preguntas. ¿Quién es él? ¿Por qué le resultaba tan familiar? Durante los siguientes días, traté de quitarme de la cabeza el recuerdo de ese hombre con capucha. La casa de mis padres era cálida y acogedora, y estar con mi familia me hacía sentir bien, pero la inseguridad seguía aferrada a mí. Entonces un día mi jefe llamó. «Estamos teniendo algunos problemas inesperados», dijo. «Lo siento, pero necesitamos que vuelvas al trabajo. Puedes acortar tus vacaciones». A regañadientes, empaqué mis cosas y conduje a casa. Cuando empecé a salir, ya era tarde en la tarde, y cuando llegué a casa eran casi las 2 de la mañana. La casa me recibió con un silencio espeluznante, como si me estuviera esperando. Cuando entré, inmediatamente noté algo extraño. Sobre la mesa de la sala había 2 tazas de café. Recuerdo muy bien que los lavé y los guardé antes de irme. Se me apretó el estómago. ¿Alguien entró en mi casa mientras yo estaba fuera, o se me olvidó? La idea de que había sido negligente no me molestaba menos que el hecho de que un extraño hubiera entrado a la fuerza. Negué con la cabeza, traté de descartar mis preocupaciones y subí las escaleras. Cerré la puerta de la habitación y traté de dormir, pero el sueño llegó por las malas. A las 3 a.m. me desperté sobresaltado por un sonido extraño. Al principio era muy pequeño, como un susurro llevado por el viento.
Me senté con el corazón acelerado. Ese sonido vino de abajo. Aguzé mis oídos para escuchar y el sonido se hizo más claro, un grito suave y lúgubre. Se me heló la sangre cuando reconocí la voz. Era Michael. Me levanté corriendo de la cama sin siquiera tener tiempo de traer una linterna. Bajé corriendo las escaleras para llamarlo por su nombre, aunque sabía que era imposible. La sala estaba vacía y el llanto de repente se cayó, dejando un silencio sofocante. Me di la vuelta para volver a subir las escaleras, pero tan pronto como pisé el primer escalón escuché pasos detrás de mí. Me di la vuelta y allí en la penumbra de la sala de estar había un hombre del bosque. Su capucha fue bajada, revelando el rostro de Michael. Pero ese no es el Michael que conozco. Su piel estaba pálida, sus ojos estaban en blanco e inmóviles. La escarcha se adhería a su cabello y pestañas, y sus labios estaban azules y morados por el frío. Me miró con una expresión llena de dolor, pero debajo de eso había algo más. Una oscuridad, un hambre antinatural. Caí de espaldas, mis rodillas estaban flácidas, la habitación dio vueltas y caí con fuerza al suelo. Soy uma mulher de 25 anos, y este sucedió unas semanas antes de Navidad. Vivia num pequeno apartamento na cidade, pero trabalhava numa oficina mais lejos, nos subúrbios. Mis turnos eram mais irregulares, a vezes começavam temprano na manhã y outras vezes terminavam tarde na noite. Essa noite era de esses turnos tardios nos que salia às 11 horas. Fui a última a sair da oficina, así que se recon la y salia la nieve hacia Micós. Ao parecer, havia estado nevando durante tempo, e que havia uns poucos centímetros de neve no suelo. Limpiei el para-brisas, já que Micós se calentara comecei ao largo viagem a casa. Conduzia despacio porque as carreteras não estavam despejadas, assim que todavia havia bastante neve. Par de vezes, Micós perdia a tração por segundo, o que me causou pequeno pânico antes de que recuperara o controle. Era constante equilíbrio entre tentar conduzir lento y com cuidado, pero no tão lento como para que me tomara 2 horas ligar a casa. Apenas 20 minutos depois, Micós volviu a perder tração y simplesmente no deixou de deslizar-se. Me deslizei hacia banco de neve ao lado da carretera, ligeiramente inclinado hacia uma zanja. Na realidade, sucedeu mais lentamente, o suficiente como para pensar que não houve danos, pero não havia forma de sair. Me pus el sombrero de novo y salí del coche. Basicamente, Micós havia quedado atrapado nessa zanja y estava coberto de neve casi hasta las puertas. Me pus las manos na cara, frustrada por el inconveniente. Sabia que tendria que clamar a assistência na carretera, pero antes de volver a entrar en Micós, uns faros se acercaram, diminuindo a velocidade y deteniendo-se justo a mi lado. Era uma caminhoneta plateada de aspecto normal. Bajaram a ventana y perguntaram: necessitas aida? Puedo remolcar-te se lo necessitas? Sí, isso seria genial. Realmente lo agradeceria, respondi. Era difícil rechazar a possibilidade de errar numa tarifa de remolque de $200 y possivelmente esperar durante horas. Diz que o dia era 5 minutos para buscar esse gancho de remolque nesse garagem, y o ex foi rapidamente. Quasi congelando-me, volvi a entrar em Micós. Não esperava que tuvieran que regressar a casa para buscar o que necessitavam quando se ofereceram a ajudar-me. Parecia pouco inconveniente só para ajudar a uma persona al azar. Sin embargo, por nuestra corta interação, era difícil saber se podia confiar en eles ou não. Talvez nem sequer regressariam, pero no para ajudar-me. Quanto mais tempo me quedava sentada esperando, mais insegura me sentia. Deveria mamar a assistência na carretera por si acaso. Siento que realmente me pus numa mala posição. Saltei de mi asiento, sobresaltada por forte golpe na ventana lateral. Havia alguém de pie afuera mirando-me fijamente. Era homem com duas chaquetas gruesas y uma bufanda que cobria a maior parte de seu rosto. Bajei pouco a ventana, suponiendo que também queria ajudar-me, pero não dijo nada. Só me mirou. La parte de seu rosto que se veía estava mais pálida, como se hubiera estado muito tempo afuera en el frío. Estou bien, y tengo aire en camino.
Deveria negar a en qualquer momento. Gracias, de todos modos, diz, intentando que me dejara en paz. Ela aún não me reconoció. Honestamente, não estava segura de que ser hasta que escucheu clique. Intentou abrir a puerta. Me tomou momento dar-me conta de lo que había oído Y, antes de que pudiera reaccionar Y subir la ventana, metió el braço por la rendija Y desbloqueou a puerta. Intenté agarrar la puerta, pero la abrió de golpe e inclinou seu cuerpo hacia el coche. Traté de empujar Y para atrás, pero el hombre era mucho más grande que eu, basicamente agarrando-me os braços Y arrastrando-me por el asiento delantero Y hacia la nieve. Estava haciendo todo o possível para zafar-me de seu agarre, pero lentamente me estava alejando mais da carretera Y hacia el bosque. Justo quando estava quedando-me sem fuerzas, uns faros iluminaram toda a área, cegando-nos a ambos. Un hombre gritou desde a carretera Y assustou ao tipo, quien corrió diretamente hacia el bosque, desaparecendo en la oscuridad. Estava mareada Y tratando de recuperar el aliento, pero el hombre me ajudou a levantar-me Y regressar a la carretera, dando-me sua chaqueta para manter-me abrigada. Foi entonces quando vi sua caminhoneta plateada, era el hombre que se havia oferecido a ajudar-me antes. El resto de esa noche se sintió como un borrón, pero se clamou a polícia por mim Y deu sua declaração como testigo. Realmente não sei que habría pasado se ele não se hubiera desviado de seu caminho para ajudar-me. Provavelmente não estaria aqui agora mesmo para contar meu lado da história.